No creo que sea necesario explicarte qué es un cómic. Ha sido, y sigue siendo, parte de la cultura pop, un medio de entretenimiento que ha gozado de gran popularidad. Muchos de los personajes e historias que tanto te gustan nacieron de algún cómic, incluso algunos que ni te imaginarías. Sin embargo, probablemente ya sepas que las ventas de cómics llevan tiempo decayendo, y con el tiempo han sido desplazados cada vez más por los mangas y, últimamente, incluso por los manhwas coreanos. Cada vez es más raro ver cosas virales en internet que sean referentes a los cómics, y es más normal que sean temas relacionados con mangas o manhwas, lo que define gran parte de la cultura geek, con algunas pocas excepciones, como por ejemplo Invencible, que ha gozado de gran popularidad en la cultura de internet y ha sido protagonista de muchos memes del momento. Pero, fuera de eso, ha habido poco o nada referente a cómics que se haga popular. A diferencia de los mangas, en los que es bastante recurrente que algo relacionado con un título en emisión sea viral, ya sea la muerte de un personaje, un plot twist, algún meme de un manga o que One Piece vuelva a no romper internet. Por su parte, hay pocos cómics en emisión que hayan llegado a ser populares. Tengamos en cuenta que Invencible acabó en 2018 y, fuera de eso, han pasado pocas cosas en los cómics que se vuelvan conocidas o relevantes. Lo único que me viene a la mente es el personaje de Jeff, que apareció por primera vez en 2019. Esto me lleva a la pregunta: ¿por qué los cómics cada vez pintan menos en la cultura de internet? Después de pensarlo, llegué a varias conclusiones, las cuales te daré en este video. Cabe aclarar que las opiniones que presentaré son meras opiniones y conclusiones personales. Si tienes una opinión diferente, te invito a compartirla en la caja de comentarios. La primera razón es el hecho de que las estrategias de publicidad y gestión son horribles. Parecen estar hechas por señores de 80 años, porque de hecho lo están. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cosas como la poca accesibilidad de los cómics de manera digital. Para que me entiendas, DC Universe Infinite se lanzó en Estados Unidos en 2021 y no terminó de llegar completamente a la TAM hasta 2024. Tengamos en cuenta que Manga Plus se lanzó de forma global en 2019, y que Webtoon empezó en 2002 y se lanzó globalmente en 2014. ¿Con qué nuevos llega DC varios años tarde a golpear la puerta y decir presente, sumado a que es un servicio sumamente deficiente en comparación con las demás opciones? O sea, si pagas el plan regular tendrás acceso a los cómics varios meses después de su lanzamiento físico, y con el plan Ultra tienes que esperar un mes desde el lanzamiento para leer el cómic, lo cual es un poco decepcionante si lo comparas con la competencia. Y por el lado de Marvel, es más de lo mismo, una plataforma bastante deficiente. Esto afecta más de lo que podrían creer, porque imposibilita que alguien se ponga al día con sus cómics, lo que hace que algunos los lean antes y otros mucho después, dificultando que se genere hype al respecto. Además, crea una puerta de entrada demasiado alta. Por ejemplo, en un principio yo no leía ni cómics ni mangas. Lo que hacía era ver resúmenes en YouTube. Sí, ya sé, que normie, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Recuerdo que en aquel entonces me gustaba mucho un cómic llamado Immortal Hulk, y también solía ver los resúmenes del manga de Dragon Ball. Llegó un punto en el que me disgustaba tener que esperar por los capítulos nuevos de Dragon Ball. Desde que se estrenaba el capítulo hasta que el youtuber que yo veía terminaba de editar el video resumen pasaban varias horas o, a veces, me tenía que esperar hasta el día siguiente. Al final, para no tener que esperar, decidí instalar la aplicación de Manga Plus para leer los capítulos recién salidos, cosa que con Immortal Hulk no pasaba al tener una brecha bastante más exigente para acceder a los capítulos, por lo cual me tuve que conformar con los resúmenes y la piratería. Esto hace que sea más cómodo leer mangas para personas jóvenes sin acceso al dinero para pagarse sus cómics, y a su vez incita a explorar nuevas obras. Al tener la app ya instalada, era fácil empezar a leer otros títulos. Yo literalmente instalé la aplicación solo para leer Dragon Ball, y aquí me tienes como el fan número 1 de Rudy Dragon. A ver, ¿qué pasó? El segundo punto es la centralización. Con esto me refiero al hecho de que el consumidor promedio de cómics suele centrarse únicamente en Marvel o DC, sin tener en cuenta que existen muchas editoriales y cómics independientes bastante buenos. Por ejemplo, después de que saliera la serie de Invencible, la gente empezó a hablar muy bien del cómic, pero parece que para mucha gente solo existen Marvel, DC e Invencible, ignorando completamente que Image Comics, la editorial de Invencible, tiene más series además de esa. Sin embargo, el público de los cómics suele ser mucho más cerrado a la hora de dar paso a nuevas experiencias.
Es más leal a Marvel o a DC que a sus propias relaciones personales. Hay muchas series que podrían gustar, como por ejemplo Radiant Black, que es una serie de Image Comics que está en emisión, pero la gente no le dará bola hasta que le saquen una serie animada. Algo parecido ocurre con muchos cómics independientes y webcomics que, de darles la oportunidad, podrían gustar bastante, pero no suele haber tanto interés por parte de los consumidores. Esto dificulta a los autores independientes llamar la atención de los lectores y generar fandoms. Y si bien en la industria del manhwa y, sobre todo, del manga también existe bastante centralización, lo cierto es que el público suele ser mucho más abierto respecto a qué cómics lee. La tercera razón es la monotonía y la falta de variedad. Mientras en industrias como la del manga o el manhwa existen mangas de todos los géneros, desde los romcoms hasta los slice of life, en la industria del cómic se suelen producir principalmente cómics de superhéroes y acción, y si bien sé que existen cómics independientes y webcómics de muchos otros géneros, como dije en el punto anterior, la industria del cómic está bastante monopolizada por Marvel y DC, lo que da la imagen pública de que en la industria del cómic solo existen los superhéroes. Sumado a esto, Marvel y DC no ayudan mucho, ya que, a pesar de que sí tienen o han tenido obras de otros géneros, por lo general suelen ser canceladas o no se les da la suficiente relevancia. Como caso más conocido tenemos el de Vértigo. Y si bien en la industria del manga también existe un género predominante, en este caso el shinen, no suele ser tan dominante sobre los demás géneros. Esto es importante porque muchas personas no le dan la oportunidad a la industria porque no tienen interés en los superhéroes, sumado al hecho de que, seamos sinceros, con el tiempo las historias se han vuelto algo monótonas. Y si bien hay excepciones claramente, es verdad que Marvel y DC publican muchas series de calidad dudosa, lo que cansa a la audiencia. Para que me entiendan, actualmente hay 8 series de X-Men en emisión simultáneamente. Aparte de estos, hay más factores, como el hecho de que con el éxito de las películas de superhéroes, los cómics quedaron en un segundo plano para las compañías. La horrible barrera de entrada. Como ya dije, existen varias series que comparten universo lanzándose simultáneamente, y si bien realmente no es necesario estar al día con todas para entender el hilo narrativo, de hecho, en la mayoría de los casos puedes leer solo una sin tener en cuenta las demás y aún así entenderla a la perfección. A lo mucho te perderás alguna referencia. Es verdad que esto da algo de miedo a la hora de empezar a leer cómics, debido a que mucha gente no sabe dónde empezar a leer. Bueno, estas son algunas de las razones que considero que influyen en la decadencia de los cómics. Si tienes alguna otra opinión, no olvides dármela en los comentarios, y sin más que decir, nos vemos en el video de la semana que entra.